El 5 de febrero de 2022, el cuerpo de Esther López de la Rosa apareció junto a una cuneta en Traspinedo, Valladolid. Habían pasado semanas desde que su familia denunciara la desaparición. Lo que empezó como una búsqueda se convirtió en una causa judicial compleja, marcada por informes técnicos, versiones enfrentadas y una pregunta que sigue pendiente de respuesta firme. ¿Qué ocurrió en la madrugada del 13 de enero? Hoy solo hay una persona acusada, Óscar S.M., que mantiene su inocencia. La Fiscalía y las acusaciones sostienen otra reconstrucción, y mientras el caso espera juicio con jurado, cada nuevo dato obliga a contar esta historia con una cautela extrema, porque aquí el riesgo no está solo en equivocarse con una fecha, está en convertir una hipótesis en sentencia, un indicio en certeza o una sospecha en relato cerrado. Traspinedo es una localidad pequeña de Valladolid. En enero de 2022, el nombre del pueblo quedó unido al de Esther López de la Rosa, una vecina de 35 años, cuya desaparición movilizó a familiares, vecinos y fuerzas de seguridad. Según las fuentes judiciales y periodísticas recogidas en el dossier, Esther desapareció. Tras una salida nocturna entre el 12 y el 13 de enero, sus padres denunciaron la desaparición días después, y durante semanas se organizaron búsquedas para intentar localizarla. El hallazgo llegó el 5 de febrero. El cuerpo fue encontrado cerca de una cuneta en una carretera de acceso al municipio. A partir de ahí, la investigación pasó a depender de informes forenses, datos de geolocalización, análisis de vehículos, declaraciones y reconstrucciones técnicas. La causa de la muerte se ha descrito en el procedimiento como un shock multifactorial, compatible, según las tesis recogidas por las fuentes, con un escenario de atropello a velocidad media-baja. Ese punto es importante porque no debe contarse como una escena cerrada por sentencia, sino como parte de una investigación y de unos escritos acusatorios. Con el avance de la instrucción, Óscar S.M. quedó como único acusado. Contra él se ha abierto juicio oral por asesinato, de forma subsidiaria por homicidio, y por otros delitos relacionados con la integridad moral, la detención ilegal y la omisión de socorro. Su defensa niega la culpabilidad y sostiene que no hay prueba suficiente para condenarle. Por eso este guión no puede hablar de culpables, debe hablar de hechos confirmados, de acusaciones, de versiones de defensa y de preguntas que el tribunal tendrá que resolver. El calendario es una de las pocas partes firmes. La madrugada investigada corresponde al 13 de enero de 2022. La denuncia familiar llegó cuando la ausencia ya era imposible de explicar como un retraso normal. El hallazgo del cuerpo se produjo el 5 de febrero. Entre ambos puntos hay un vacío que la instrucción ha intentado reconstruir con datos técnicos y testimonios, no con una única prueba directa que cierre por sí sola la historia. Ese marco condiciona todo el relato. Si se omite la presunción de inocencia, el guión se vuelve jurídicamente débil. Si se omite el dolor de la familia, se vuelve frío. La forma correcta está en el equilibrio. Explicar por qué la causa llegó hasta un jurado y al mismo tiempo recordar que un jurado todavía no ha declarado probado lo ocurrido. La cronología comienza en la noche del 12 de enero de 2022. Según la reconstrucción de las acusaciones citada por las fuentes, Esther estuvo con varios amigos y en algún momento quedó con Óscar S.M. en el vehículo Volkswagen T-Roc de este último. A partir de ahí, el caso entra en una zona donde cada verbo importa. No se puede afirmar como hecho probado qué pasó dentro del coche ni qué ocurrió después. Lo que existe es una tesis acusatoria, una versión defensiva
y un conjunto de indicios técnicos que serán discutidos en juicio. La Fiscalía sostiene que, ya en la madrugada del 13 de enero, Esther y el acusado se desplazaron en ese vehículo y que se produjo una discusión. Según esa versión, ella habría abandonado el lugar a pie y el acusado la habría seguido con el coche. La acusación pública mantiene que el impacto se produjo por la espalda y que Esther no habría muerto de forma inmediata. Esta parte debe narrarse siempre como atribución de la Fiscalía, no como verdad judicial cerrada. La defensa, por su parte, rechaza esa reconstrucción. Ha defendido la inocencia de Óscar S.M. y ha cuestionado la fuerza de las pruebas disponibles. Esta distancia entre acusación y defensa es el centro procesal del caso. No estamos ante una condena firme, sino ante un procedimiento pendiente de juicio con jurado popular. Durante la instrucción se han analizado datos de movilidad, informes periciales y elementos vinculados al vehículo. Las fuentes disponibles señalan que esos datos han sido relevantes para reconstruir horarios, trayectos y posibles movimientos. Pero la prudencia exige no convertir cada indicio en certeza. Un dato técnico puede orientar una hipótesis. Solo el juicio determinará qué valor probatorio tiene. El cuerpo de Esther fue localizado el 5 de febrero, semanas después de su desaparición. Las acusaciones sostienen que tras comprobar el fallecimiento, el acusado habría ocultado el cuerpo y sus pertenencias y posteriormente los habría dejado en una cuneta. De nuevo, esta es una tesis acusatoria. Lo confirmado es el hallazgo, la fecha, el lugar general y el hecho de que la causa llegó a juicio oral. Lo pendiente es la responsabilidad penal y la secuencia exacta de los hechos. Por eso desaparecen de esta versión los detalles no respaldados. No hay que introducir documentos personales, estados emocionales de Esther, conversaciones no verificadas ni nombres de establecimientos si el dossier no los autoriza de forma segura. El relato debe avanzar por lo que puede sostenerse: cronología, fuentes, procedimiento judicial y límites de lo que aún no está probado. La fuerza del desarrollo está en mostrar cómo una desaparición se transforma en una causa penal. Primero está la ausencia, después la búsqueda, luego el hallazgo del cuerpo, a continuación los informes que intentan explicar lesiones, horarios y movimientos, y finalmente la decisión judicial de llevar el caso a juicio. Ese recorrido no necesita adornos, basta con que cada paso esté colocado en su sitio. También conviene subrayar que el caso pasó de tener varias líneas de investigación a concentrarse en una sola persona acusada. Esa reducción no equivale a condena, pero sí explica por qué el procedimiento se centra en Óscar S.M. La pregunta judicial ya no es genérica, es concreta. Si las pruebas permiten sostener, más allá de la duda exigible, la versión de las acusaciones o si la defensa logra desmontarla. Así, el desarrollo no fuerza una respuesta anticipada. Prepara al espectador para entender que el núcleo del caso está en la valoración judicial de esas piezas. El caso volvió a ganar intensidad en 2026 por el hallazgo de un habitáculo oculto, descrito en varias informaciones como sótano, bodega o zulo, en una vivienda vinculada a la familia del acusado. La Guardia Civil fue informada del hallazgo y el procedimiento regresó temporalmente a instrucción para valorar nuevas diligencias. Aquí también hay que ser preciso. La existencia de ese espacio no demuestra por sí sola que Esther estuviera allí ni que tenga relación directa con su muerte. Lo que sí confirma el dossier es que el hallazgo motivó nuevas actuaciones y análisis. Retivier recogió que la estancia estaba bajo unas baldosas y que fue precintada mientras se valoraban registros y pruebas.
También publicó la posición de la defensa, que sostuvo que el acceso al sótano era visible en inspecciones anteriores y negó cualquier intento de ocultación. La familia, por el contrario, expresó indignación y consideró que el hallazgo podía afectar a la investigación. Esas posturas no deben mezclarse como si fueran hechos equivalentes. Una cosa es el hallazgo físico del habitáculo, otra la lectura de la defensa y otra la reacción de la familia. Después de incorporar los informes del último registro, la causa volvió a la audiencia provincial para la celebración del juicio conjurado. Ese movimiento procesal es relevante porque muestra que el caso no estaba cerrado en términos de investigación, pero tampoco cambia por sí mismo la presunción de inocencia. El acusado seguía siendo acusado, no condenado. Otro punto central es la autopsia. Las fuentes del dossier recogen que la causa inmediata se describió como shock multifactorial y que la Fiscalía sostiene que Esther podría haber sobrevivido si hubiera recibido asistencia. Esa afirmación debe quedar atribuida a la acusación, porque forma parte de su tesis sobre el atropello y la omisión de socorro. No conviene adornarla con escenas imaginadas ni con detalles forenses que no aparezcan en las fuentes. También es necesario separar tres niveles narrativos. Primero, los hechos establecidos: desaparición, denuncia, hallazgo del cuerpo, existencia de un único acusado y apertura de juicio oral. Segundo, la reconstrucción de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, la supuesta discusión, el supuesto atropello, la posible falta de auxilio y el traslado posterior del cuerpo. Tercero, la posición de la defensa, negación de los hechos atribuidos y cuestionamiento de la prueba. El valor documental del caso está precisamente en esa tensión. No hace falta inventar un misterio adicional. La dificultad real ya existe: una muerte violenta, una investigación larga, informes técnicos complejos, una familia que reclama justicia y un acusado que espera juicio defendiendo su inocencia. Contarlo bien significa no resolver con frases dramáticas lo que aún debe resolver un tribunal. La aparición del habitáculo oculto es un buen ejemplo de esa disciplina narrativa. Puede sonar a giro definitivo, pero las fuentes no permiten presentarlo así. Lo correcto es decir que el hallazgo reabrió actuaciones, que se recogieron muestras y que los informes se incorporaron a la causa. Cualquier frase que sugiera que ese espacio explica la muerte de Esther iría más allá de lo acreditado. Lo mismo ocurre con los informes técnicos, geolocalizaciones, datos de vehículo, posibles trayectos y análisis forenses. Son piezas de un puzzle judicial. En un documental se pueden explicar, pero no dramatizar, como si fueran una confesión silenciosa. La prueba técnica no habla sola, la interpretan peritos, la discuten las partes y la valora un tribunal. Por eso, el tramo central del guión debe insistir en la diferencia entre indicio, tesis y hecho probado. Un indicio orienta. Una tesis acusa o defiende. Un hecho probado necesita una decisión judicial. Esta separación no reduce la tensión, la hace más real. La tensión auténtica del caso está en que, 4 años después, la familia sigue esperando que el juicio ordene todo aquello que la investigación ha ido acumulando. En esa espera, cada informe suma contexto, pero ninguno debe presentarse aislado como si resolviera el caso completo. El impacto del caso en Traspinedo y en Castilla y León no puede medirse solo por el número de noticias publicadas. Durante años, la familia de Esther ha mantenido una presencia activa en la causa, ha reclamado respuestas y ha afrontado cada giro procesal con la carga emocional de quien espera un juicio. Las fuentes recogen que,
En 2026, incluso se produjo un cambio en la dirección letrada de la familia de cara a la fase de jurado. Ese dato muestra que el procedimiento seguía vivo y que la estrategia judicial continuaba adaptándose. La cobertura mediática ha sido intensa porque el caso contiene elementos que atraen atención pública. Desaparición, hallazgo semanas después, un único acusado, informes técnicos, una vivienda registrada y diligencias reabiertas por un habitáculo oculto. Pero esa misma atención obliga a extremar el cuidado. Una narración de true crime no debe sustituir al juicio ni convertir la incertidumbre en espectáculo. Para la comunidad, el caso dejó una fractura evidente, una vecina desaparecida, una búsqueda angustiosa y una causa penal prolongada durante años. Para la familia, la espera del juicio implica convivir con versiones enfrentadas y con novedades que pueden reabrir el dolor. Para el acusado, el proceso implica una acusación grave todavía no resuelta por sentencia firme. Las tres dimensiones deben aparecer en el guión si se quiere mantener rigor y equilibrio. También hay una lección editorial. Cuando una investigación se alarga, cada filtración, cada informe y cada titular puede parecer definitivo durante unas horas. Luego llega otro dato y obliga a matizar. Por eso este caso debe narrarse con una estructura sobria. Lo confirmado primero, las acusaciones después, la defensa en su lugar y las incógnitas claramente marcadas como incógnitas. En un pueblo pequeño, una desaparición así no queda encerrada en el expediente. Las batidas, la presencia de medios, las conversaciones públicas y la espera judicial alteran la vida cotidiana, pero incluso ese impacto debe contarse sin inventar reacciones concretas de vecinos que no aparezcan en las fuentes. El dolor colectivo puede describirse desde los hechos visibles: búsqueda, movilización, reclamaciones de justicia y seguimiento constante de la causa. Esa estructura protege a todos, protege la memoria de Esther, porque evita usar su historia como material de suspense barato. Protege a la familia, porque no promete certezas que el proceso aún no ha dado. Y protege al espectador, porque le permite entender el caso sin recibir una versión deformada por la urgencia de impactar. En True Crime, la precisión también es una forma de respeto. La perspectiva final debe dejar claro que el interés público no autoriza a rellenar los huecos del expediente. El caso de Esther López de la Rosa sigue abierto en lo esencial, no porque falten titulares, sino porque falta una resolución judicial firme. Hay fechas, lugares, informes y decisiones procesales. Hay una familia que reclama justicia. Hay un acusado que mantiene su inocencia. Y hay un juicio con jurado llamado a valorar pruebas que fuera de la sala solo conocemos de forma parcial. Esa es la incomodidad de este caso. La historia no permite una conclusión fácil. Si se exagera, se traiciona a la víctima. Si se acusa sin sentencia, se traiciona el rigor. Si se convierte el dolor en entretenimiento, se pierde lo único que debería sostener un relato así: respeto por los hechos y por las personas afectadas. Cuando llegue el juicio, serán las pruebas y no las intuiciones las que tendrán que ordenar la noche del 13 de enero de 2022. Hasta entonces, lo honesto es contar lo que se sabe, separar lo que se atribuye a cada parte y reconocer lo que aún no puede afirmarse. Si quieres seguir este caso y otros relatos tratados con rigor, puedes suscribirte y dejar en comentarios qué punto crees que será decisivo en el juicio. La verdad judicial, cuando llegue, no borrará el daño, pero puede fijar responsabilidades, descartar dudas o confirmar aquellas tesis que hoy solo pueden narrarse como acusaciones.
Hasta entonces, la prudencia no es debilidad, es la única manera seria de acercarse a una historia que todavía está en manos de la justicia.